Elecciones y el reto de la gobernabilidad ante la pandemia de COVID-19. Es un tema que desde luego está de moda, por supuesto, porque tiene un impacto no solamente en el aspecto doloroso y tremendo que es en la salud de las personas. Muchos de nosotros hemos tenido el efecto directo, ya sea personalmente o en nuestros familiares. Es una cosa lamentable. Pero más allá de esa, o más bien además de ese problema y de ese impacto terrible, ha tenido un impacto desde luego en el aspecto político, social, democrático y desde luego de las elecciones. Y las elecciones y en general el sistema democrático ha sido al menos desde la perspectiva formal, ha sido un sistema que se ha visto reforzado en los últimos años. Repito, esto al menos desde el punto de vista formal, al menos desde el punto de vista de la legislación, de la constitucionalidad, desde la perspectiva de las sentencias, de los criterios, de las tesis aisladas o de las jurisprudenciales, etcétera. Desde esa perspectiva formal ha sido muy reforzado el sistema democrático y el sistema de elecciones. Y es por eso que la democracia electoral pues es uno de los aspectos de importancia, no solamente la democracia en general, sino la democracia electoral, que podemos ponerle ese adjetivo a la democracia, el adjetivo de electoral, porque precisamente lo electoral es uno de los instrumentos que usa la democracia para poder tener una efectividad en la sociedad. Y en ese sentido también tenemos el concepto de constitucionalismo democrático, que implica necesariamente el aspecto del respeto y la garantía a las libertades y a los derechos de las personas, que es un tema que desde luego está íntimamente relacionado con el concepto de democracia y con el concepto de democratismo desde una perspectiva positiva, digamos, ¿no? De esta manera tenemos conceptos como libertad, igualdad y fraternidad, que son conceptos directamente sacados del lema revolucionario francés, ¿no? Que todos nosotros conocemos, libertad, igualdad y fraternidad, y que también está relacionado, sobre todo el de fraternidad, con este concepto de solidaridad, que ya también se mencionaba en una de las mesas que hemos estado presenciando en este evento académico. Pero también el concepto de legalidad, por ejemplo, es otro concepto de suma importancia que implica que las personas nos debemos apegar a lo que establece la ley, la legislación. Otro concepto es el concepto de control, que es un concepto importantísimo, necesario para poder tener una garantía de que se está llevando a cabo la acción gubernamental apegado a lo que establece la legalidad y la constitucionalidad. Pero hay otros aspectos como el de libertad de expresión, aspectos más relacionados con la democracia y sobre todo con la electoral, como libertad de expresión, libertad de tránsito, también renovación periódica de cargos, instrumentos de participación, medios de impugnación también en materia electoral, que también los hay, etcétera. Son muchos conceptos que están involucrados, desde luego, en estos aspectos. Y por eso se ha considerado, como lo mencioné hace un momento, que las elecciones son uno de los principales instrumentos de la democracia. Y no puedo dejar de mencionar un resultado de una investigación de un índice de la democracia de The Economist Intelligence Unit en el año 2020, el año pasado precisamente, el cual arrojó, entre otros resultados, que más de la mitad de la población del mundo no vive en una verdadera democracia. Y en algunas democracias que se consideraban como verdaderas, tal vez entre comillas, pero al menos como ejemplo, como la de Estados Unidos, considera esta investigación, ya se han ido debilitando. Y ya esto lo vemos con los últimos sucesos ocurridos, sobre todo en el Capitolio, en Washington, hace poco, ¿no? Y que también ya se mencionó aquí en este evento académico. Pero también el Latinobarómetro en el año 2018, en un estudio, dijo que la mayoría de los ciudadanos de Latinoamérica ya no les importaba vivir en democracia. Esto es muy importante, muy interesante. Ya los ciudadanos ya no les importa vivir en democracia y dicen que algunos hasta prefieren vivir en dictadura. El ejemplo de México es muy representativo de esto porque el 16% de los mexicanos están satisfechos con la democracia. 16%. Es un número bastante lamentable y desalentador. Y por otro lado, un 38% le da lo mismo vivir o no en un régimen democrático. Repito, son números que son muy lamentables y son números que tienen un significado importante, sobre todo
con relación a que a la gente, a las personas, al pueblo, a los ciudadanos, tal vez les importe vivir mejor independientemente del mecanismo político por el que este objetivo se logre. Independientemente de esto, democracia, dictadura, el mecanismo político que sea, el objetivo es, o lo importante para los ciudadanos, de acuerdo con este estudio, es vivir mejor. Y por eso muchos no están tan de acuerdo o tan a gusto con una democracia como la que se vive actualmente, ¿no? Aunado a todo esto, a este panorama general, ocurre una pandemia. Aunado a todo esto, ocurre una pandemia. Sobreviene una pandemia que nadie vislumbró, que nadie se esperaba, y todo eso que ya de por sí, ese sistema electoral, sistema democrático, constitucional, ese cúmulo de problemas políticos y sociales que estábamos viviendo, no solo en México, sino en general en Latinoamérica y ahora también en Estados Unidos, ejemplo Capitolio, se vio afectado y se vio acrecentado, agudizado de manera muy importante. Y básicamente con esto podemos nosotros considerar que el objeto del derecho y el objeto también de la democracia, que es, entre otras, proporcionar seguridad y estabilidad, se vio sometido a prueba. Resulta que el derecho y la democracia como conceptos teóricos, incluso hasta filosóficos, se vieron sometidos a una verdadera prueba en la realidad social debido a una terrible pandemia que hoy por hoy estamos sufriendo. Y esto debido a que hay un aspecto toral en la democracia que es precisamente las interacciones personales. Y estas se vieron afectadas. Por ejemplo, las campañas y otras acciones democráticas, sociales y electorales se realizan inevitablemente mediante una interacción personal. Por ejemplo, las votaciones. Las campañas, los mítines, las presentaciones políticas se realizan, o al menos así se hacían de manera más efectiva, a través de la interacción personal. En América Latina, por ejemplo, alrededor de 18 países celebraron elecciones durante época de pandemia y algunas de esas elecciones tuvieron que posponerse, cosa inédita, o tuvieron que introducir medidas también inéditas y especiales de seguridad para poder llevar a cabo estas elecciones, ¿no? Algunas de estas medidas fueron consistentes en aumentar, por ejemplo, el número de colegios electorales, ¿no? Como si el aumento de estructura gubernamental electoral pudiera solventar el problema, ¿no? También otros casos ampliaron el horario de la votación, un tema que también es difícil de abordar porque los horarios de votación están fijados en la ley y se fijaron precisamente para evitar problemas de fraudes o problemas que van en contra de la legitimidad de la votación, ¿no? También autorizaron votaciones anticipadas que incurren exactamente en el mismo problema que acabo de comentar, ¿no? Según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, por sus siglas IDEA, la pandemia afectó el comportamiento electoral. Definitivamente, bueno, esto ya lo sabemos. El dato importante es de que 14 elecciones celebradas en América Latina durante esta pandemia, en algunos casos tuvieron ligeros aumentos en la participación, Un aumento de la participación, por supuesto, es importante y es necesario en una democracia, pero el problema es de que en la otra mitad tuvo importantes disminuciones, no ligeras, sino importantes disminuciones, y esto sí tiene un efecto directo en la democracia, en lo electoral, y es un efecto directo surgido o como consecuencia de la pandemia precisamente. Es por ello que se considera que la participación es uno de los parámetros de medición de efectividad de la democracia y aquí podemos nosotros ver específicamente cómo la pandemia afectó directamente en estos países a la democracia, ¿no? En México vamos a tener en próximos días una elección, ya veremos los resultados, veremos cuál es el producto y la consecuencia en gran parte de esta pandemia, ¿no? También la pandemia no solamente afectó desde la perspectiva democrática electoral en estas circunstancias, sino también la confianza en el gobierno, y esto desde luego tiene un impacto directo en la gobernabilidad. Si no hay una confianza, se pierde una legitimidad, se pierde la aceptación del pueblo, y esto afecta desde luego a la gobernabilidad y afecta al sistema democrático en cualquiera de los países de las regiones que tradicionalmente deben ser democráticas, ¿no? En realidad, el reto que se sigue teniendo
hoy por hoy y desde siempre, o mejor dicho, desde que se establece o se instaura un sistema democrático, constitucional y legal, democrático, republicano, etcétera, es que las elecciones sigan siendo libres y justas, que sigan teniendo estas dos características de libertad y de justicia, por supuesto. Ese es el reto importante que se tiene en cuanto a que las elecciones continúen de esta manera. Es por eso que, derivado de esta pandemia y de esta problemática que hoy por hoy estamos viviendo, que repito, no solamente tiene su impacto en la salud, en la economía, en la educación, en el aspecto laboral, que también ha sido muy reflexionado y muy criticado, sino que también ha tenido su impacto en la democracia electoral y específicamente en las elecciones. Me parece personalmente que hay una serie, un par al menos, de enseñanzas con sus correlativos retos que surgen en cuanto a la democracia electoral y de paso en cuanto a la gobernabilidad, por supuesto, ¿no? Esto, desde luego, considerando no solamente que puede haber potencialmente una situación pandémica, sino en general una situación excepcional o una situación de emergencia estatal, como lo es la situación de una pandemia como la que estamos hoy por hoy viviendo, ¿no? Me parece que uno de los retos, o mejor dicho, una de las enseñanzas que hemos tenido derivado de estos eventos electorales en Latinoamérica en medio de una crisis pandémica, es que esos procedimientos electorales, incluidos desde luego los calendarios electorales, se han vuelto tan rígidos en pro de la seguridad jurídica, como lo comentaba hace un rato, se volvieron tan rígidos porque tener un día y una hora fija o un periodo de tiempo y un día fijos para llevar a cabo la elección, los comicios, le da seguridad jurídica y le da seguridad electoral y desde luego democrática a la población. Que no se realicen las elecciones en otro momento da seguridad jurídica, el momento específico da seguridad jurídica. Pero entonces la enseñanza es que esos procedimientos electorales, incluidos los calendarios, que se han vuelto tan rígidos en pro de esta seguridad jurídica, ahora tal vez nos damos cuenta de que están en realidad perjudicando la flexibilidad que por esencia debe ser una característica de la democracia. Esa flexibilidad que por esencia, repito, debe ser característica de la democracia y si no podemos mirar desde luego las nuevas políticas en materia de género, por ejemplo, que no es el tema de esta ponencia, pero bueno, es un tema relacionado con esta flexibilidad. Pues vemos con esta pandemia que esta flexibilidad en el aspecto electoral se ha visto, en el aspecto electoral y en el aspecto democrático se ha visto perjudicado. Por tanto, el reto es de que debe haber o debe de implementarse instrumentos que se adecúen a la población y sobre todo a las situaciones específicas del momento y con esto estaríamos atendiendo a la flexibilidad necesaria que incluso caracteriza por esencia al ser humano. El ser humano es flexible y el ciudadano es flexible, debe ser flexible y lo es por esencia. El político, el ciudadano político o politizado es un ciudadano flexible. Otra de las enseñanzas que también tuvimos es que los mecanismos de votación, dependiendo desde luego del país, hablando en términos generales en Latinoamérica, estos mecanismos de votación pueden estar incurriendo en una cierta obsolescencia, en un cierto grado de obsolescencia. Y por tanto, el reto derivado de esto es que son necesarios nuevos diseños, no solo para la democracia, sino específicamente para lo electoral como instrumento de la democracia, pero que impacta desde luego en el aspecto democrático, en las elecciones y en la gobernabilidad. Me parece que en general los sistemas electorales, si bien en su momento histórico de creación y de perfeccionamiento, que todos ya conocemos son de la mitad del siglo pasado hacia acá, fueron muy adecuados y pertinentes, resulta que ahora ya no lo son tanto. Y esto es el resultado de que se pusieron a prueba por una situación emergente que nadie esperábamos, como lo es la pandemia, y que nos lleva a concluir de que ahora esos sistemas electorales que se consideraban, al menos desde la perspectiva doctrinal y teórica, como perfeccionados, no lo son tanto. Por ello considero que el reto en términos generales, además de los dos que ya les comenté, es de que deben ser, por supuesto, constantemente actualizados esos instrumentos electorales para garantizar la celebración efectiva de las elecciones y, desde luego,
Lo último y el objetivo final y el objetivo último que se tiene con la democracia electoral es garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos, y con esto estaríamos atendiendo a la democracia y a la gobernabilidad, desde luego.